Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no walejilla kasani. Kankuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pachapalarimusaykichis noqaypas sutin Magui. Kunan aparimusaykichis kay takiy illapu nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takiy runasta. Suscriptorpas sutin karisan Marcela Ibone payrayku qhawarikusun kay takiy runasta chantapis ñawripusaykichis uchikitanta kay biografianmanta kay rapigoogle.com nisqata. Kunan parlarisa Castilla Gallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición de una suscriptora. Su nombre de la suscriptora es Marcela Ibone. Por ella vamos a ver una vez más a Illapu. También voy a leerles un poquito de su biografía en la página google.com. Y anteriormente hemos leído su biografía un poquito más amplio. También aquellas personas que quieran conocer su historia de todo, pues se van a la página illapu.cl historia y ahí está, esa es su página oficial de Illapu donde pueden encontrar toda la información de toda su discografía, todo lo que ellos han hecho, todo está ahí para que ustedes aprendan un poquito más de Illapu. Ahora dice aquí, Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu viene del idioma quechua, significa rayo. En sus primeros discos, el grupo se caracteriza por el rescate de instrumentos melódicos y líricas relacionadas con la cultura andina. Ahora sí, nos vamos al video. Illapu va a tocar, yo creo, y no cantar, no sé, porque pone audio. Si es audio, quiere decir que es una música instrumental, ¿no? Es por eso que pone solamente audio en el título. Dice, bailando en Isluaga. En quechua sería Isluaga Pitususanchis. Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo entienda o sienta con respecto a la música les voy a transmitir. Ustedes también escuchando, no sé, todo lo que sepan, pues comenten. Kankunapis llaqtamasis uyarispa, kunan sumaq uyarinaykichtian. Imarayku, mana takimongankuchu, sino waqachimullanku instrumentos waqachimonganku chayta uyarispa qankuna imatachus sintikunkichis kay ukhuykichispi chayta nimunaykichtian. Kunan qhawarina uyarina, kunan qhawarina uyarina, yes, Illapu. Para empezar, ese sonidito así como ruido, como si estuviera lloviendo, así es las patitas de oveja que se ponen aquí en la mano y empiezan a hacer ese sonidito para hacer ese sonido peculiar, ¿no? Que podemos decir que es otro instrumento, pero es ese sonido que yo asimilo al escuchar eso. Y también el siku cuando ha comenzado el siku no es esos sicus pequeños, sino es de esos grandes, de 1 metro, es zampoñas grandes, hachasicus, como se dicen, ¿no? Kankunapis llaqtamasi yachankichis chay kay ovejas patitas niman chay sillus nimanta ruakun kay paramusanmanpis hina kuyurichinku chay uyarisanchis chay chantapis phukurisanku kay hach'asicus ninchis chayta sumaq phukurisanku chay uyarinchis chay sumaqkuna uyarinallapuni. Bombo, percusión. Charango. Cuando escucho este tipo de canciones, automáticamente pues me transmite allá, a mi pueblo, porque normalmente estas canciones son universales, como se puede decir, porque hacen una conexión con la tierra, con la madre tierra. Eso es lo que yo siento con este tipo de canciones. No sé si sienten ustedes lo mismo.
todas las canciones que es con instrumentos así de quena, zampoña, charango, y a veces solamente zampoña o solamente quena o solamente tarca, pues te transmiten automáticamente a las raíces, ¿no? A lo que es, lo que era antes nuestra tierra, a eso, ¿no? Y a todos los llactamasis de los pueblos, a eso me hace recuerdo a mí este tipo de canciones. Qankunapis llaqtamasis imatachus kay uyarispi ninkichis qankuna noqa umaypi chay rato hamuwan llaqtay chan imaynachus Bolivia imaynachus wakin suyus chay rato hamuwan uyayman kay uyayman niyman hamunman hina fotos qawarisaymanpis hina hamun kay umaymanpis chayta yuyarini chantapis imaynatachus kay hallp'a nisunman kay Pachamama chaywan tantakusaymanpis hina sientikuni qankuna imatachus sientinkichis nimunkichisma kunan qhawarinallapuni uyarina. No hay una sola zampoña, hay dos o tres porque están soplando los grandes, también hay soplidos cortos. Eso quiere decir, puede que estén usando variedad de zampoñas, ¿no? También hay un sonidito, no sé si es la batería, aparte de la percusión que es el bombo, hay algún sonidito que no puedo identificar, no sé si ustedes notan eso. Qankunapish llaqtamashi, sí, kay purisanku kay sampoñasta nisuma, kay hach'asikush nisuma, mawqllatachu iskaykin saphu purisanku imarayku, pukusqan wajina, pataman uraman hina uyarikun, kunan uyarina. Silbatito. Quena. Eso, hacer eso, pues, cuesta mucho, yo creo, porque tiene que tener unas uñas duras para y hacer esos acordes. Ay, mamacita, a mí me gusta mucho eso, se siente. Qankuna llaqtamasis kay pichus ch'aqwakuta waqachi kay guitaratawan kay sillusnin kanan tiyan thuru kaqtin imaginatu tachu ch'aqwakuta waqachinkuman, chay noqaman gustan imaynatachus chay ch'aqwaku waqaririn, chay kenawan qusqa ancha misk'i ñawiypaq niyman ningriypaq ma ñawiypaqchu ningriypaq ancha misk'i kay taki uyarinallapuni.
también puedo decir que es como un carnavalito, es una canción de fiesta, ¿no? De cómo bailar en los carnavales, dando vueltas y así. Yo me acuerdo de cuando estaba en colegio, en mi pueblo, pues bailábamos así tipo tarqueadas, chicuriadas, habíamos señadas. Siempre me gustaba a mí la música y hacíamos bailes para el Día de la Madre. Y entre esos, pues así, había músicas autóctonas, porque en el pueblo donde yo estaba cerca de Inquisibi, que está en La Paz, que de ahí venían también gente de otros pueblitos al centro minero donde yo vivía. Era el centro minero como si fuera la gran yacta, como si la ciudad fuese el pueblo, porque era un movimiento económico ahí. Y de todos los pueblos venían así al Día de la Madre, compartir, porque de esos pueblos, en el pueblo había un internado donde sus hijos estaban ahí toda la semana y en el Día de la Madre, pues las madres venían invitadas desde los pueblos a festejar y ahí hacíamos con este tipo de músicas hora cívica, como se decía, y ahí compartíamos y todo eso pues se me viene a mi mente, eso es lo que les puedo comentar porque me hace recuerdo muchas cosas. No gané que chisma llaqtamas kay taki uyarichiwan hallp'ayman ancha chantapis imaynatachu noqa huch'iyman uyarikuq kani tusurikuq kani kay kusi p'unchay mamaspaq nisuman ruwaq kayku horas cívica chaypi tusuriq kayku chantapis chaq llaqtaypi hatun llaqtapis kanman kaq chanta chay waq llaqtasman hamuq kanku mamas tukuy ladoman imarayku chay hatun p'unchay raymi mamaspaq ruwaq kayku horas cívica chaypi tusuriq kayku mamasqa chaypi t'aqllarikuq kayku kay hina takiykunaswan chayman yuyarichiwan qankuna ichapas ma yuyankichischu qanku a ver nimuycha ama ch'inkaykichu imatachu yuyakunkichis chayman hina nuqapis ñawriytawan qillqarimusaychis ya kunan uyarinallapuni. Bueno, como ha empezado ha terminado, ¿no? Guau, pues me hubiese gustado a mí verles tocar, porque yo disfruto cuando es un concierto que viendo el video. El video sí se ve como lo interpretan la canción, pero cuando ellos están en escenario también se disfruta mucho, porque se les ve como ellos disfrutan, cómo tocan, todo eso se les ve y a mí eso es lo que me gusta. Y conocerles, ¿no? Y interactuar, yo creo ahí ellos, mejor dicho, ellos interactúan con todo el auditorio de gente que va a ver sus conciertos. ¡Guau! Yo nunca he ido, pero por lo menos estoy disfrutando mediante esta plataforma a grandes grupos de otros países, ¿no? No solamente de mi país, eso es importante conocer y valorar lo que ellos también hacen, porque al fin y al cabo también se presentan a Sudamérica todos los grupos folclóricos, eso es muy importante. Bueno, hasta aquí esta canción. Voy a dejar el link del canal donde estamos viendo porque no es en el canal de Illapu porque no hay audio ahí ni tampoco ningún vídeo ni nada. Entonces voy a dejar para que ustedes vayan y a lo mejor encuentren otras canciones también y luego puedan pedir más adelante. También no se olviden pedir sus canciones preferidas, de sus artistas preferidos, así ya vamos a seguir ayudando. Y también yo les voy a pedir, si ustedes quieren suscribirse en ese canal, suscríbanse, yo con mucho gusto voy a ir a dar mi like, voy a comentar y como ya yo el video lo comparto, ustedes también pueden hacer lo mismo. Kay llaqtamas uyarikun sumaq kay takiyta, no ganini kay takiyta waq canal pitarini. Chay canalman link tasaqasqankuna qhawarimunaykichispa ichapis astawan videos qhawariytawan mañamukichisma ima qankunamanchaq. Chanta noqa mañaykichisma qankuna qillqarichis, dar like con chasquita hina apachiychis tukuy
redes sociales niqui chayman hina yanapallasumpuni kay takiq runasta. Chantapis ama qunqaychischu ima takiq runatachu uyarikuy munankichis mañamuychis nuqa apamunaypaq qhawarikunanchispaq. Kay Kamalla kachun llaqta masis allin pachi waq videokama pachi.